Diario de guerra de Zarzovsk, Ucrania. Briefing con fecha del 25 de enero del 2026. Sector Kupiansk. Antes de explicar qué es lo que está sucediendo en estos momentos en el sector Kupiansk y a modo de antecedentes operacionales, nos vamos a centrar en 2 meses, noviembre y diciembre del 2025. En noviembre se puede resumir como crisis del ejército ucraniano y penetración rusa en Kupiansk. Y en diciembre del 2025, estabilización del frente y posterior contraofensiva ucraniana. Ya saben ustedes, aproximadamente entre el 10 y el 15 de noviembre, el ejército ruso, presionando, consigue romper las defensas ucranianas en Kupiansk, se introduce en la localidad, se desarrollan combates urbanos y escasamente 10 días después, el ejército ruso afirmaba que Kupiansk estaba bajo control del ejército ruso. Lo cierto es que todavía existían algunos focos de resistencia del ejército ucraniano. Pero el hecho es que se declaró el control de la localidad. Y una serie de acciones posteriores por parte del jefe Gerasimov así lo indicaban. Concretamente, y esto ya lo hablamos en su día en un informe, se identificaron 2 acciones muy arriesgadas por parte del ejército ruso desde el sur de Kupiansk, siguiendo el curso del río Skol, avanzó en las 2 orillas en sentido norte-sur, de manera que se acercó en la parte este a Buzlovy y se acercó en la parte oeste del río a Osinove. Esto fue un mazazo para el jefe Sirsky porque peligraba toda la defensa perimetral que había al este de Kupiansk, en la parte este del río Skol, peligraba ya que todos y cada uno de los pasos que tenía para cruzar habían sido interrumpidos físicamente por el ejército ruso. Tan solo quedaba Osinove y el nexo con Buzlovy. El ejército ucraniano, con sus pontoneros, intentó colocar una serie de puentes y pasarelas, pero la inteligencia rusa y las unidades de reconocimiento estaban muy atentas, se daban las coordenadas a la aviación y simplemente eliminaban la posibilidad de construir cualquier pasarela, puente, etc. La situación, como digo, era realmente complicada para el jefe Sirsky. De hecho, muchas unidades estaban en peligro de cerco en la parte este del río Skol, unidades ucranianas. Sin embargo, lo cierto es que el jefe Sirsky, las unidades ucranianas se recompusieron de esta situación crítica y lograron estabilizar el frente para posteriormente llevar a cabo una contraofensiva que todavía está abierta. Ya saben que esto supuso una enorme controversia en lo que concierne a los 1000 bloggers rusos, los más críticos. Hubo una serie de protestas, de críticas sobre el jefe Gerasimov y sobre el ejército ruso, que si se falseaban datos, que no habían nunca ocupado realmente Kupiansk, que esto había sido simplemente una declaración política del parte de defensa ruso, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, son cosas que suceden. El asunto es que el ejército ucraniano desarrolla una contraofensiva. Esto ya es en la segunda quincena del mes de diciembre. Objetivo de la misión, el jefe Sirsky en su War Room ya se lo comunicaría en su momento a los mandos responsables. Controlar Kupiansk y desalojar al ejército ruso antes de que finalice el año 2025. Esto evidentemente no se ha logrado. El jefe Sirsky se ha enfangado en el combate urbano. Y el ejército ruso, aunque ha tenido que ceder buena parte de la superficie urbana de Kupiansk, mantiene una serie de posiciones que luego analizaremos que son fundamentales para que el ejército ucraniano realmente no pueda controlar la localidad de Kupiansk. Pero, todo hay que decirlo, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho porque el ejército ucraniano desarrolló varias direcciones de ataque, siguiendo el trazado de la P-79 por el norte y el sur, que se mete en la propia localidad de Kupiansk, y las acciones por el oeste, aprovechando las masas forestales próximas a la localidad y por donde discurre la N-26, que era la principal y única ruta logística que le quedaba al jefe Sirsky para seguir apoyando no ya a la localidad de Kupiansk,
sino precisamente todo lo que es el perímetro exterior defensivo al este de Kupiansk, al este del río Oskol. Y digo que el daño ya estaba hecho porque en efecto el ejército ucraniano consiguió desalojar al ejército ruso desde Sadove hacia el sur de Kupiansk. Y esto permitió despejar los pasos que permitían seguir apoyando a esa defensa este de Kupiansk. El ejército ucraniano, en definitiva, siguiendo el curso de la P-79, que repito, entra por el sur de Kupiansk y sale por el norte de la misma, aprovechando ese trazado, ha ido expulsando a las unidades rusas. Simultáneamente, la otra operación es desde el oeste en sentido este, aprovechando la N-26, metiéndose en la propia Kupiansk. Lo cierto es que el ejército ruso en Kupiansk ha logrado mantener posiciones en los puntos estratégicos, en los puntos que son los más importantes. Concretamente, el que siempre hemos hablado, y es la intersección de la N-26 con la P-79, que es ese punto rojo que tienen precisamente en la parte central de la imagen, en la propia Kupiansk, dentro de Kupiansk. Y aunque claramente el objetivo del ejército ucraniano es apoderarse de esa intersección de carreteras, el hecho es que el ejército ruso ahí está aguantando. Hasta la fecha podemos sacar una serie de conclusiones. La primera de ellas, sin duda alguna, que conforme transcurra el tiempo, las posibilidades del jefe Sirsky de controlar Kupiansk se van alejando. Es decir, en estos momentos el resultado es incierto. Ya sabemos que los partes de defensa y la propaganda de ambos contendientes dicen que no. El ejército ruso dice que controla Kupiansk. Falso. El ejército ucraniano dice que controla Kupiansk. También falso. Conforme va transcurriendo el tiempo, ese resultado incierto va en detrimento de las esperanzas ucranianas para poder, como digo, controlar efectivamente Kupiansk. Pasarán de un resultado incierto a un fracaso. Por lo pronto, hemos de tener en cuenta que el objetivo era el control de Kupiansk a finales del año 2025. Esto, desde luego, no lo ha logrado. Pero se observa, y en segundo lugar, un hecho, y es que el esfuerzo ucraniano se va diluyendo. Esto es consecuencia fundamentalmente de que al jefe Sirsky le faltan hombres y equipo. Y entonces, para poder mantener el ritmo, la intensidad de los combates y lograr el objetivo de controlar Kupiansk, esto se hace en detrimento de otros sectores críticos. Con carácter general, pero en concreto, se observa que ha afectado fundamentalmente a las defensas ucranianas que hay en otros tramos de frente en el sector Kharkov, especialmente en lo que es el sector Kharkov norte, concretamente al noreste de la ciudad de Kharkov, en lo que podríamos catalogar el eje Staritsia-Vovchansk, donde el ejército ruso está profundizando hacia el sur, dirigiéndose precisamente a Stary-Saltiv, con el objetivo también similar a la acción rusa que acabo de comentar de cómo el ejército ruso siguió el curso del río Oskol hacia el sur para cortar cualquier tipo de ruta y de apoyo a las unidades ucranianas. Pues aquí, en el eje Staritsia-Vovchansk, se está haciendo exactamente lo mismo. El ejército ruso, ahora en este caso, sigue el curso del río Siversk-Donetsk hacia el sur, hacia Stary-Saltiv, cortando una serie de rutas logísticas y movimiento de unidades ucranianas. De hecho, en las pasadas 24-48 horas, el ejército ruso controla Staritsia y el ejército ruso controla Simkivka, que son precisamente al oeste y al este, respectivamente, del río Siversk-Donetsk, dos posiciones clave para seguir profundizando, como he comentado, hacia Stary-Saltiv y su estratégica presa. Pero no solamente ha ido en detrimento de este sector Kharkov norte, sino también en lo que concierne al paso Borova, que se encuentra justo al sur de Kupiansk. En las últimas semanas el ejército ruso se ha ido aproximando al paso Borova. Y es que tengan ustedes en cuenta lo siguiente. El apoyo, el refuerzo, movimiento de unidades que el jefe Sirsky emplea en Kupiansk son fundamentalmente unidades que vienen del oeste, es decir, de Kharkov, y desde Kharkov tiene el jefe Sirsky que decidir si enviar hacia la defensa de lo que es el eje Staritsia-Vovchansk, hacia Kupiansk o hacia el paso Borova. Bien, pues el jefe Sirsky ha decidido que el esfuerzo principal sea hacia Kupiansk y esto afecta
tanto al sector norte que he comentado como al paso Borova, que es el sector sur del río Oskol. Ciertamente el paso Borova también es alimentado, por decirlo de alguna manera, desde Izium. Pero Izium tiene un enorme problema en estos momentos. Se encuentra sobredimensionada su capacidad para poder abastecer no tanto al paso Borova, sino precisamente a lo que es el cinturón de fortificaciones del Donetsk, concretamente hacia lo que es Sloviansk, que permita a su vez mantener el frente en Krasny Liman. Es decir, que está muy tensionada la logística y el movimiento de unidades del jefe Sirsky en el área. Y esto, como digo, lo ha aprovechado el jefe Gerasimov tanto al norte de Kupiansk como al sur de Kupiansk. Sin embargo, se combate, como digo, en Kupiansk. ¿Por qué Kupiansk es en principio tan importante? Y digo en principio. Tiene una importancia estratégica indudable, puesto que al fin y al cabo es un centro logístico, bien comunicado por tren, por carreteras, y realmente es la puerta de entrada al Oblast de Kharkov. Entonces, esto es lo capital, es la puerta de entrada al Oblast de Kharkov. Por lo tanto, el jefe Sirsky, cuando reacciona en Kupiansk, es cerrar la posibilidad de que el ejército ruso en esta zona, precisamente por las características de las comunicaciones terrestres, sea aprovechado por el ejército ruso para llevar a cabo la acción este-oeste hacia Kharkov, con los problemas enormes que implicaría para las unidades defensoras ucranianas dispuestas precisamente al sur de Staritsia por el área de Rubizne, al sur de Vovchansk por el área de Vili Kolodiazi, y luego todo lo que es el noreste, este y sureste de Vili Kolodiazi, que nos llevaría a la frontera con la Federación de Rusia en torno a la zona que sería Prikolovne y Berliki Burluk. Es decir, que aquí el jefe Sirsky necesita contener al ruso. El jefe Gerasimov lo necesita si quiere cumplir con el último objetivo declarado por el Kremlin, que no descarta la ocupación territorial del Oblast de Kharkov. Lo cierto es que esto lo tenemos que enmarcar dentro de lo que son las negociaciones. Presentó el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, de la Federación de Rusia, presentó en unas declaraciones recientes la intención de la Federación de Rusia también del Oblast de Kharkov. Claro, aquí hay un cambio enorme, porque hasta la fecha solamente tenía como misión, y era objetivo declarado desde el propio Kremlin, el ejército ruso tenía como misión lo que es la creación de una zona de amortiguación. Bien, si solamente se busca la creación de una zona de amortiguación, la localidad de Kupiansk ya no es tan necesaria como puerta de entrada al Oblast de Kharkov para llevar a cabo el movimiento este-oeste. Entonces, claro, eso ya dependerá de cuál es el objetivo, no ya declarado, sino cierto, que ordene el Kremlin al jefe Gerasimov respecto al Oblast de Kharkov. Si se mantiene el concepto inicial de una zona de amortiguación, realmente el control de todo lo que es la parte este del río Oskol es suficiente para proteger fundamentalmente Lugansk. Pero aquí, como siempre, decimos en el canal, veremos. En cualquier caso, la contraofensiva ucraniana ha hecho un daño enorme a la acción rusa en esta zona. Fundamentalmente, no ya si se consigue o no controlar Kupiansk, que eso sería realmente un éxito militar incuestionable, pero tendría más de éxito de cara a la galería que un éxito en lo que es el combate. ¿Por qué? Bien, vamos a ver. El ejército ucraniano, el daño, como he dicho, ya lo ha hecho en el mismo instante en que ha conseguido desalojar de la zona sur de Kupiansk al ejército ruso, despejando la zona sur, que va desde Osinove hacia el norte y desde Osinove hacia el este, mantiene los pasos con los que puede seguir suministrando apoyo a las unidades ucranianas que se despliegan defensivamente en la parte este y sureste de Kupiansk, en la parte este del río Oskol. Eso lo ha logrado. Y entonces, ahora, otra vez, el ejército ruso debe empezar a expulsar al ejército ucraniano en esta parte este, intentando otra vez cortar cualquier tipo de paso hacia la parte este, precisamente
de la zona de combates. Pasamos ahora a estudiar el mapa. Yo quiero que vean que hay 3 ovales negros. Zona de combate norte, zona de combate este y zona de combate sur-sureste. También hay en la parte central un círculo, que es el combate urbano por Kupiansk. También distingo, fíjense bien, 3 puntos verdes. Son zonas boscosas a los 2 lados del río Skol, concretamente en la zona de Solivivka, en la zona de Sadove y en la zona de Podoli. Tenemos luego el río Skol en su parte central y he colocado el río Skol en la parte central, sobre todo en la mitad central hacia el sur, puesto que en la parte norte eso está controlado totalmente por el ejército ruso. Bien, en la zona de combate norte, el ejército ucraniano buscaba Kindrashivka, Radivka y Moskovka. Son los 3 puntos rojos que tienen en la elipse superior. Lo cierto es que, ¿por qué el jefe Sirski necesita estas 3 localidades? Pues para despejar la carretera P79 en su tramo inmediato norte hacia Kupiansk y así lograr apretar por el norte de la localidad, buscando a su vez también la expulsión hacia el este de las unidades rusas para proteger esa acción sobre el norte de Kupiansk. Moskovka, según unas fuentes, está bajo control del ejército ucraniano, según otras está bajo control del ejército ruso. El hecho es que en el mejor de los casos para el ejército ucraniano es zona gris. Se discute el combate ahí. Se discute por el control de Moskovka, en definitiva. Algunos mapas de la propaganda bélica ucraniana y occidental dan por controladas Kindrashivka y Radivka. No es cierto. Son zonas de combate, lo que se gana se pierde, lo que se pierde se gana, y en estos momentos sí que se identifican imágenes geolocalizadas de resistencia rusa, tanto en Kindrashivka como en Radivka como en Moskovka. Por lo tanto, el objetivo ucraniano de despejar el área para facilitar la penetración por el norte de Kupiansk, de momento esto no es así. Después, en lo que es la zona de Kupiansk, propiamente dicha, la ciudad, ese punto rojo que tienen dentro del círculo negro es el cruce de carreteras P79N26 que ya comentábamos al principio de las operaciones que desarrollaba el jefe Sirski, que ese nudo de comunicaciones es capital para poder desarrollar más acciones que le permitan expulsar hacia el norte al ejército ruso y sacar en definitiva al ejército ruso de Kupiansk, pero a su vez le permitiría mantener el control de la N26 para alimentar las defensas de Kucherivka y Petropavlivka, que son en estos momentos las guarniciones defensoras ucranianas que se encuentran en esa zona de combate este, en la otra elipse, se encuentran en situación realmente complicada, con avances del ejército ruso comprobados en el área de Petropavlivka y también en la parte oeste de Kucherivka, que en un principio fue controlada por el ejército ruso, pero el ejército ucraniano consiguió desalojar al ejército ruso de sus defensas en este asentamiento. Sin embargo, el ejército ruso, como digo, al oeste de Kucherivka, ha logrado interrumpir la carretera N26. Y esto es importante porque la carretera N26 en ese punto era una intersección con la que unía al asentamiento de Podoli con Kucherivka y Petropavlivka. Esto lo ha roto el ejército ruso con el control de Podoli. El control de Podoli, todavía en esta zona de combate este, le permite al ejército ruso avanzar hacia Kucherivka, seguir el trazado de la carretera que une Podoli con Kupiansk y a su vez profundizar hacia el suroeste, acercándose precisamente a Buzlovi, que es una localidad que tienen al sur de Kupiansk y es clave, ya que es la localidad receptora del apoyo logístico y movimiento de unidades que entre Sadove y Osinove el ejército ucraniano trata en sentido este de introducir más hombres y más equipo. De aquí lo más importante es que la defensa que tenía el jefe Sirski de Kucherivka, Podoli y Kipsarivka, son las 3 localidades
enumeradas con la orientación de norte hacia sur, esa defensa ha sido rota precisamente por el tramo central por Podoli. De esta manera se está buscando aislar Kucherivka y Petropavlivka al norte de las localidades de Kurilivka, Kipzarivka y Buzlovy al sur, que sería ya la tercera elipse, que es la zona de combate sur-sureste. Pero hay que reconocer que aquí el ejército ucraniano, con la contraofensiva, en esta última zona de combate sur-sureste, ha logrado despejar la zona del ejército ruso, y esto desde Sadove y Osinove es un flujo continuo hacia Buzlovy. Repito, desde Buzlovy se alimenta hacia el norte la defensa ucraniana de Kucherivka, Petropavlivka, y hacia el sur y hacia el este Kurilivka y Kipzarivka. El jefe Gerasimov rompe por Podoli y lo que trata es de llegar al río Skol para separar Buzlovy, Kurilivka y Kipzarivka de las otras localidades que se encuentran al norte. Y es que Podoli era una pequeña localidad, es un asentamiento que estaba bajo control ucraniano. Al pasar a manos rusas, le ha roto el entramado logístico y movimiento de unidades que tiene el ejército ucraniano en esta parte este del río. Y es que miren ustedes, desde Sadove y desde Osinove se pasa al otro lado del río, hacia Buzlovy. Y Buzlovy tiene una carretera que va directamente a Kupiansk pasando por Zaoskilia, de manera que en esta pequeña localidad que está justo al este inmediato de Kupiansk, ya entronca con la carretera N26, que es la clave. El ejército ruso precisamente actúa al este de Zaoskilia, concretamente en la zona de Kucherivka y más concretamente al oeste de Kucherivka, interrumpiendo precisamente la intersección que hay entre la O291942 de Podoli a la N26, y esto a su vez afecta directamente al apoyo que se desarrolla sobre Kurilivka, puesto que Kurilivka solamente dispone de esa carretera como carretera principal para recibir el apoyo. Kurilivka lo tienen ustedes en la imagen, este asentamiento justo al este inmediato de Buzlovy. Entonces, el avance ruso por Podoli rompe, como he comentado, en dos las defensas ucranianas al este del río Skol. Pero para ello es imprescindible, porque esa es la intención y se está logrando, pero es imprescindible llegar a la orilla este del río Skol. Es imprescindible, ya sería el corte para que quedasen embolsadas las unidades ucranianas en Kucherivka, Petropavlivka y Aria. De ahí la enorme importancia que tiene para el jefe Sirsky en el combate urbano de Kupiansk hacerse con el control de ese punto rojo que hay en la parte central de la imagen, que está en la propia Kupiansk, que es el nudo de carreteras P79 y N26. Si el jefe Sirsky logra romper las defensas rusas y expulsar al ruso de esa área, despejaría esa ruta capital y esto permitiría seguir manteniendo las defensas de Kucherivka y Petropavlivka y Aria, independientemente de si por el sur de las mismas el jefe Gerasimov desde Podoli llega al río Skol. Por eso aquí, como hemos comentado desde que se iniciaron las operaciones en Kupiansk, lo clave es esa intersección de carreteras entre la P79 y la N26, repito. El briefing operativo, antes de la misión, que el jefe Sirsky dio a sus mandos responsables de la zona, en la zona de combate norte, evidentemente el control de Kipzarivka, Radivka y Moskovka, para garantizar un libre tránsito de la P79 hacia el norte de Kupiansk. Evidentemente el jefe Gerasimov, que se encuentra en estos momentos en situación de defensa, a sus mandos en Kipzarivka, Radivka y Moskovka, más o menos le ha venido a decir a todos ellos: aguanten ahí hasta el final, porque esto permite, de alguna manera, tener protegido el norte de Kupiansk. En lo que son los combates en Kupiansk propiamente dicho, independientemente de las imágenes e independientemente de lo que se diga, lo importante aquí, el jefe Sirsky, la intersección de la P79 y de la N26. Y el jefe Gerasimov, la réplica, la defensa a ultranza de esa intersección de carreteras. En las últimas semanas
la anterior y esta, se ha observado un avance del ejército ucraniano en ese área. Respecto a la zona de combate este, en la zona de combate este, lógicamente, lo que aguante el ejército ruso en Kupiansk, precisamente en ese punto rojo que es la intersección de carreteras mencionado, ahí es imprescindible mantenerse para que el avance del ejército ruso desde Podoli haga la posibilidad de embolsar a la defensa ucraniana de Kucherivka y Petropavlivka. Ahí tiene un problema el jefe Sirsky, no el jefe Gerasimov, porque el avance por Podoli, un avance que es hacia el oeste, pero también hacia el sur, dirigiéndose hacia Buzlovi, tiene esa doble intención, el embolsamiento al norte y aislar Kurilivka para recuperarla, puesto que al fin y al cabo, en noviembre, Kurilivka era rusa. Y esta sería la situación que hay en estos momentos en lo que es Kupiansk y Aria. Ahora, para entender algo mejor todo lo que he estado comentando, tienen ustedes en pantalla precisamente la zona de combates sur-sureste, y en ella, pues, fíjense bien, Podoli, las acciones que implica el control de Podoli sobre lo que es la defensa ucraniana, cómo afecta tanto en la parte norte a lo que es el nexo vía N26 con Kucherivka, entre Zaoskilia y Kucherivka. Ese círculo rojo es la intersección que comento, es decir, el ejército ruso busca el control pleno de esta carretera mencionada, la O21-1942, que esto a su vez hacia el sur supone aislar a Kurilivka, mientras a su vez desde Podoli se llevan las acciones sobre Buzlovi con el objetivo de ir fijando al ejército ucraniano y dificultar su progreso hacia el norte, precisamente hacia Zaoskilia. Por eso, repito, es clave fundamental que el ejército ucraniano trate de controlar la intersección N26-P79 que ya hemos comentado. Bien, hasta aquí lo que son las operaciones en curso. Esta es, digamos, la actualización a tiempo real, lo que está sucediendo en estos momentos en Kupiansk y Aria. Y ahora vamos a pasar al orden de batalla. Ya saben ustedes, el despliegue de las unidades de ambos contendientes. En la parte este del río Oskol, el ejército ucraniano mantiene la brigada mecanizada número 43 y la brigada mecanizada número 14. Esto en la parte norte. Y en la parte sur mantiene una unidad tipo regimiento, el número 31, perteneciente a la Guardia Nacional. No está adscrito o se desconoce a la brigada a la que pertenece, y dos batallones, concretamente el batallón 205 de la Brigada de Defensa Territorial 241 y el batallón de reconocimiento de ataque número 151. En la parte este, el ejército ruso básicamente actúa con el regimiento de fusileros motorizados 1486 al norte, junto con el regimiento de fusileros motorizados número 121, luego ya ligeramente al este de Kupiansk, el regimiento de número 153, un regimiento de fusileros motorizados, el 352, otro regimiento de fusileros motorizados, el 272, el 1432, también regimiento de fusileros motorizados, y ya por la zona de Kipsarivka al sur nos encontramos con el regimiento de carros número 26. El área de Radivka, Moskovka y Kindrasivka, el ejército ruso dispone de un batallón de fusileros motorizados, el 1843, el 1855, el regimiento de fusileros motorizados número 122 y dos brigadas, la 16 Brigada Spetsnaz y la Brigada de Fusileros número 27. Todas estas unidades que he mencionado son las que llevan el peso principal de los combates, evidentemente no son las únicas. Respecto a la parte oeste del río Oskol, la presencia ucraniana, la Brigada de la Guardia Nacional número 15, Karadak, también se localizan la Brigada de Fusileros de la Fuerza Aérea, una Brigada de Defensa Territorial, la 114, la Brigada Mecanizada número 30 y también la Brigada de Defensa Territorial número 112. Ya ligeramente más al sur, justo en la zona de Osinove, se localiza la Brigada Mecanizada número 41 y la Brigada Mecanizada Pesada número 3.
cuentan con el apoyo del batallón de UAVs o drones número 430. También, como pasa con las unidades rusas, no son las únicas, pero sí son las que llevan el peso principal de los combates. Y hasta aquí el análisis de hoy. Espero que les haya resultado de interés. Si es así, pues den likes y comenten. Bien, este análisis ha sido largo, pero es que era un análisis largo per se. La complejidad de la acción en Kupiansk es enorme. Es para estar horas hablando sobre lo que está sucediendo realmente en Kupiansk, pero por obvios motivos lo vamos a restringir a poco más de media hora. Trataré de ser más sintético en la próxima ocasión, pero es que, insisto, en Kupiansk es un auténtico jaleo, una enorme dificultad el ir identificando las unidades, por dónde se están moviendo, qué es lo que han hecho unos y qué es lo que han hecho otros. Termino. Muchísimas gracias por su atención y ya nos vemos en el siguiente briefing. Un fortísimo abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo y por ser personas conscientes de este esfuerzo que estoy desarrollando y que por lo tanto lo valoran. Muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo, repito. Cuídense.